Votación económica si se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, Presidenta. Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar una propuesta de reforma al artículo 84. Compañeras y compañeros, queremos dejar testimonio con esta reserva de que estamos estableciendo en la Constitución un mal mecanismo para sustituir al presidente en caso de que la revocación de mandato le aplique. Lo que está establecido en el artículo 84 constitucional que se propone a esta soberanía modificar, diría lo siguiente en caso de ser aprobado. En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. En ese periodo, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto de este artículo. En consecuencia, el mecanismo constitucional que estamos estableciendo genera múltiples incertidumbres. La primera es que podría haber en México, si se materializa este caso, 3 presidentes distintos en 32 días. El primero es el presidente que resultaría revocado. El segundo sería el presidente del Congreso. Y el tercero, el presidente que se votaría por el Congreso por votación de 2/3 partes. 3 presidentes distintos en 32 días. Un elemento de gran inestabilidad para la República. Segundo elemento, según la redacción, quien ocupará la presidencia en caso de que el presidente sea revocado sería quien ocupa la presidencia del Congreso. ¿Pero quién es esa persona? Constitucionalmente no queda establecido quién preside el Congreso. El Congreso, de acuerdo a la Constitución, se conforma por la Cámara de Diputados, que claramente sabemos quién la preside, y la Cámara de Senadores, que también es público quién preside dicha Cámara. Pero ¿quién preside el Congreso? La Constitución no establece puntualmente quién preside el Congreso. Debimos de haber hecho una reforma al artículo 65 constitucional para establecer puntualmente quién preside el Congreso y en qué casos. No existe eso. ¿Dónde sí existe? En la ley del Congreso. En la ley del Congreso hay un artículo, lo leo aquí, es el artículo 5 de la ley, que en su párrafo segundo dice: cuando el Congreso sesione conjuntamente, lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados y el presidente de esta lo será de aquel. Es decir, es una ley que se puede modificar por una mayoría simple, la que establece quién es el presidente del Congreso. ¿Y qué puede suceder en el caso de que un presidente sea revocado? Pues una modificación de legislación simple puede afectar este artículo 5 de la ley del Congreso y modificar quién se entiende por presidente del Congreso. Podría decir en ese momento una mayoría simple que la presidencia del Congreso descansa en alguien más. ¿Por qué esa incertidumbre? Si vamos a hacer una modificación constitucional tan profunda y tan significativa como esta, deberíamos de modificar los artículos constitucionales necesarios para establecer un procedimiento cierto, previsible y que no genere incertidumbre al país. Pero vamos más allá.
De veras, México requiere que se establezca en la Constitución para siempre un procedimiento de revocación de mandato donde no se establece un procedimiento claro de quién será el presidente que termine el periodo. Vamos a dejar, en lugar de un presidente constitucional electo por la amplia mayoría de los mexicanos, a una persona nombrada a capricho por la Cámara. Eso generará mejores rendiciones de cuentas y eficiencia gubernamental para el pueblo de México. No, compañeras y compañeros, este proceso que estamos estableciendo en la Constitución no cumple con el trabajo legislativo digno que debería de hacer el Congreso Constituyente para efectivamente darle certeza a los mexicanos una vez que establezcamos un proceso de revocación de mandato. Pero además, esta legislación incompleta también queda como ejemplo para lo que podrían o no hacer en las legislaturas de los estados. Considero que este artículo 84 no debió de haberse redactado de esta manera, así lo hizo el Senado de la República. Y nosotros en el grupo parlamentario queríamos proponer una mejor redacción. Y aquí es donde no se nos permitió establecer la reserva que modificara el artículo 84. Y por eso la discusión que expresé en mi posicionamiento en lo general es que sí debimos haber podido modificar el artículo 84, pero que la mesa directiva, en una equivocada interpretación jurídica, no lo está permitiendo, como tampoco se lo permitió al partido Movimiento Ciudadano. De ahí que estamos solicitando que se haga la consulta jurídica tanto al órgano correspondiente en la Cámara de Diputados como a una universidad de prestigio, para que efectivamente nosotros en la Cámara de Diputados sí tengamos la facultad que nos da la Constitución de poder hacer una revisión sobre los textos que vengan mal o incompletos del Senado de la República. Debemos de tener esa facultad y ejercerla con responsabilidad. Diputado, su tiempo ha concluido. Gracias, señora presidenta. Concluyo afirmando lo siguiente. Es un error que le dejemos al país un procedimiento que pueda derivar en 3 presidentes distintos en 32 días. Debimos haber hecho un trabajo mejor y lo debimos haber discutido. Y por eso invito a esta soberanía a que acepte esa reserva y en consecuencia eliminemos este párrafo del artículo 84 para que lo legislemos correctamente hacia adelante todos juntos. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada